julio del 2021, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cereceda y tengo el gusto de darles la bienvenida. Hoy viernes de salud mental vamos a tocar un tema muy importante porque siempre es bueno visibilizar las distintas enfermedades que afectan pues la salud mental, tan importante en el ser humano, en una vida de calidad. Hoy vamos a hablar del síndrome de trastorno bipolar o el trastorno de bipolaridad, síndrome maníaco depresivo. Así que así arrancamos el día de hoy Cuerpo Médico. Y se señala muchas veces que, bueno, pues es bastante normal pasar de situaciones o momentos de alegría a momentos de tristeza, nostalgia. Pero ¿qué ocurre cuando una persona pasa de una depresión profunda a situaciones extremas de euforia y de mucha energía? Bueno, hoy día vamos a hablar del síndrome maníaco depresivo o trastorno de bipolaridad. Así que vamos a ver una nota y vamos a entrar ya de lleno con el especialista que el día de hoy va a responder todas sus preguntas. Antes veamos el informe. Amigos de Cuerpo Médico, el trastorno bipolar, antes también denominado depresión maníaca, es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales, que se denomina a la manía o a la hipomanía, y también a los bajos emocionales, que vendría a ser la depresión. Hay que saber que la depresión es un trastorno que afecta al cuerpo, al estado de ánimo y a los pensamientos, y también puede afectar o alterar radicalmente la alimentación, el sueño y la manera de pensar. Pero no es lo mismo que sentir tristeza o estar decaído, ni tampoco es indicio de debilidad personal, ni constituye un estado que pueda disiparse o modificarse a la voluntad de la persona que lo padece. Las personas que sufren una enfermedad depresiva no pueden simplemente recobrar el ánimo y reponerse. A menudo es necesario el tratamiento, que a veces es incluso decisivo para la recuperación. Asimismo, la depresión puede clasificarse en tres grupos principales: la depresión grave, que es la depresión clínica; el síndrome maníaco depresivo, que es el trastorno bipolar; y la distimia, que es el trastorno distímico. Finalmente, tengamos en cuenta que para diagnosticar el síndrome maníaco depresivo, la persona debe mostrar síntomas de manía y de depresión en grado diverso según la gravedad del trastorno. Los síntomas del síndrome maníaco depresivo pueden parecerse muchísimo a los de otros trastornos psiquiátricos, así que es importante consultar a un médico especialista para así tener un diagnóstico acertado. No olvidemos, amigos de Cuerpo Médico, que la prevención siempre trae consigo salud. Gracias. Muy bien, tan importante tocar estos temas para visibilizar efectivamente que hay enfermedades de salud mental y reducir el estigma social. Hay muchísimas personas que están padeciendo, sufriendo solas en sus hogares, ¿no? Incluso afectando sus relaciones de familia con su entorno también, cuando podrían tener la atención especializada de los médicos en salud mental y de esa manera obtener lo que es calidad de vida y ser felices. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas sus consultas. Estamos con el doctor Giancarlo Biaggi, el jefe del Departamento de Rehabilitación en Salud Mental del Hospital Hermilio Balizán. Doctor Biaggi, qué gusto de tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Y justo, ¿qué le parece si empezamos conversando sobre lo que le preguntaba antes de empezar el programa? Si es que había una similitud, si es exactamente lo mismo en el trastorno de la bipolaridad con el síndrome maníaco depresivo. Claro, bueno, en sus inicios, en la descripción que se daba acerca de este cuadro, pues se utilizó la palabra, se utilizaba el término maníaco depresivo. Hablamos de inicios del siglo XX, ¿no? Pero poco a poco esto fue cambiando y se transformó pues en trastorno bipolar, que al fin y al cabo cuenta lo mismo, solamente que de una manera más resumida. Claro, esa situación en la cual uno puede pasar de la depresión profunda a situaciones de euforia, exaltación. Exacto. Y la bipolaridad lo que hace es encontrarse en estos dos extremos, que justo la manía como la depresión los genera, ¿no? Perfecto. Y usted nos va a ir explicando incluso el tratamiento y cómo se da el diagnóstico. Pero antes, ¿qué le parece? Empezamos ya con las consultas telefónicas. Recuerden, por favor, a todas las personas que están llamando a hacer preguntas concisas, puntuales, en la medida de lo posible, y bajar el volumen de su televisor para que el doctor pueda escuchar bien. Estamos con Rosa, nos llama desde San Miguel. Rosita, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta?
Señorita, mi hija fue diagnosticada con trastorno bipolar. Ajá. Ella tiene tratamiento con sertralina, aripiprazol y también topiramida, pero sin embargo siempre presenta como episodios en que se cae, en que se queda conmovida, pierde la conciencia y saliva, se pone así, grita a veces. ¿Qué puede ser? ¿Qué edad tiene, ¿Es Rosa? parte de eso? ¿Qué edad Sí. tiene? ¿Y hace Ella cuánto tiene está 45. ¿Y hace cuánto está con 45. ese tratamiento, Rosa? Ya está más o menos medio año. Vamos a ver qué orientación te da el doctor. Ya, gracias. A usted. Bien, yo considero que los cuadros de descompensación, Ajá. que podrían ser una exacerbación de los síntomas, ya sean los síntomas, esta forma también de interactuar, pueden deberse a varios factores. Pueden ser factores familiares, culturales, sociales, medioambientales, políticos incluso. ¿no? Incluso. Y bueno, la experiencia que hemos atravesado y que estamos atravesando todavía sobre la pandemia, muchos de los casos de las personas que han tenido algún tipo de trastorno previo, esto se ha exacerbado. Exacto. De una forma bastante exponencial. Y para ello también tenemos que saber de que cómo podemos evitar caer en esta frustración, cómo podemos también tener y practicar herramientas que nos permitan también atravesar dificultades y conflictos que la vida diaria nos va a poner, ¿no? Exacto. Porque no porque una persona tenga trastorno bipolar no significa que no se puede deprimir. Y que no sea que no funcional, pueda, ¿no? Claro, o que no pueda molestarse o que no pueda, por ejemplo, ponerse triste por algo que le ocurre a su alrededor y que también tiene que ser atendido. Entonces, a mí me parece que antes de ver en la persona solamente recayendo sobre la responsabilidad de curarse, entre comillas, y con esto asociado a una sobremedicalización del síntoma, también tendremos que atender otros factores y otras dimensiones de la persona que también pueden estar influyendo en que esta persona se está descompensando, como por ejemplo factores también que tienen que ver con su psicología, o sea, factores que tienen que ver con las experiencias de vida temprana que ha tenido y que le han causado de una otra manera repercusiones que lleva hasta el día de hoy en su vida adulta, ¿no? Doctor, entonces un paciente con trastorno de bipolaridad no solamente es un tema de medicación, de fármacos, sino también hay psicoterapia de por medio. Exactamente. Psicoterapia tanto individual, tanto familiar. grupal, tanto familiar y tanto comunitaria. Porque entendemos que, por ejemplo, una persona que desde como la psiquiatría puede concebir, la dejamos limpia de síntomas, por decirlo así, y esta persona se siente mejor, pues va a ir a casa nuevamente a enfrentar los mismos conflictos que tenía antes. Claro. Va a ir a la sociedad que todavía la discrimina y la estigmatiza y no le da las oportunidades para que ésta se desarrolle por completo. Claro. Esto genera un estresor añadido que debemos también tocar y atender, ¿no? Claro, son distintos factores en el cual se tiene que abordar pues, en el tema de salud mental. Ahora, entonces, la recomendación puntual que le podríamos dar a Rosa... Yo le podría decir a Rosa que no solamente es el topiramato, la sertralina y el aripiprazol, como acaba de mencionar, sino que también existen programas de rehabilitación en salud mental como el que tenemos en el Hospital Balizán y que podemos atender de forma integral a esta persona. No el diagnóstico, no el trastorno en sí mismo, sino las necesidades, escuchando a la persona y sabiendo qué hacer con ella, primero conociéndola, ¿no? Exacto. Entonces, psicoterapia, rehabilitación y mucho compromiso también de la familia para que la familia se comprometa a su recuperación. Claro, tomando en cuenta que no existen enfermedades, sino enfermos y que cada paciente, cada persona, no es un universo completo y complejo, ¿no? Exactamente. Del abordaje. Vamos con otra consulta, doctor. Sí. Están llamando muchas personas. Estamos con Guillermo, nos llama desde Surco. Guillermo, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu consulta para el doctor? ¿Cómo está? Muy buenas Hola. tardes. Gracias por este programa, la verdad, muy bueno. Mira, Muchísimas gracias. la madre de mis hijos sufrió y sufre de bipolaridad. Es una persona completamente donde se expresa muy marcadamente el amor-odio. No quiso a mi hija de niña, tuve que criarlo yo solo. Tuvimos un hijo y lamentablemente lo rechazó también. Lo pidió nuevamente a los 9 años y ahora yo le he cedido para que se sienta bien con él. Cumplió 18 años y se quitó, se largó. Ya no quiso saber más nada del niño, en este caso de mi hijo adolescente, ¿no?
Claro. Entonces, todas estas frustraciones de los chicos, ¿cómo lo puedo yo tratar en este caso? La señora, en cierta forma, bueno, no quisiera referirme más a ella, Claro. pero mis hijos tendrán esa herencia de bipolaridad como herencia de Si es genético, de ¿no? ella. ¿Es genético o no es genético? ¿Y cómo se puede tratar de un principio para que esto no vuelva a suceder? Claro, y no afecte también, ¿no?, en el desarrollo de los jóvenes. Muchísimas gracias, Guillermo, por la confianza, doctor. Claro. Bueno, la genética involucra un 10% aproximadamente. 10%. Los trastornos mentales son multifactoriales. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es la heredabilidad, sino también juega a favor el medio ambiente. Eso quiere decir que si yo tengo predisposición para tener bipolaridad porque algún miembro de mi familia lo ha tenido, pero me crío en un ambiente saludable, tengo una educación, una capacidad también de resiliencia que ha sido adoptada también por lo que he visto en mi entorno familiar y mi sociedad también, pues lo más probable es que eso me crea factores protectores para evitar que el trastorno en todo caso se desarrolle o aflore. empiece exactamente a recursos y aflorar. herramientas que me hace tener la resiliencia para justamente no incurrir, Claro. no caer pues, en algún problema de Si salud aproximadamente mental. 1 o 2% de la población mundial tiene bipolaridad, hablamos de 45 millones de personas en el mundo. Cuando observamos y atendemos a estas personas, nos damos cuenta de que no solamente es que esto haya nacido de pronto, sino que hay una serie de factores que las predisponen para que esto nazca y se reproduzca. Los disparadores. Exacto, los desencadenantes. Entonces, yo recomiendo que, uno, en primer lugar, no recargar sobre el hijo la experiencia de la madre, poniendo la mirada sobre este hijo, sobre este niño, que también puede presentar una enfermedad mental, porque de por sí ya estamos estigmatizándolo y de por sí ya lo estamos tratando de una forma diferente. Yo creo que en la medida de lo posible, tratar al niño con una naturalidad y una normalidad que le permitan un libre desarrollo de sus potencialidades, sin recaer en una tensión exagerada en cuanto puede o no hacer. Porque si yo estoy ya con la mente y con la idea de que mi niño puede ser bipolar, voy a estar también atendiendo a lo negativo y al síntoma, y esto también puede generar un estresor para el niño. Claro que y en cualquier momento ese niño también puede manifestar una serie de conductas aberrantes o disfuncionales que no necesariamente tienen que ser bipolaridad, ¿me dejo entender? Claro, Que no puede pueden ser ser porque otros es la mirada del padre o de la madre que recae sobre él una enfermedad. Perfecto, muy bien, ahí entonces quedó clarísima esa recomendación. Vamos ahora con otra consulta. Regresamos hasta San Miguel. Rodolfo, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. ¿Cómo está? Mi pregunta sería, las personas que han tenido un ACV pueden tener este tipo de trastorno y qué recomienda para este tipo de pacientes. Muchas Perfecto. gracias. Un accidente cerebrovascular, doctor. Sí, hay trastornos que pueden ser de causa orgánica. Ajá. Ahí ya entraríamos a jugar a un nivel más interdisciplinario con lo que es neurología. Dependiendo de dónde se encuentre la lesión a nivel del cerebro, pues esta puede desencadenar distintos síntomas, ya sean psiquiátricos como neurológicos. Claro. Para poder atender a esto, tenemos que, uno, tener en cuenta el daño o la afectación y seguir las recomendaciones del neurólogo que nos ha dado. Y segundo, si es que hay un grado de afectación de comportamiento o de la mente o de la psique, pues también tenemos que ir a un psiquiatra para que pueda atender ese tipo de síntomas. Pero sí es posible entonces que una situación orgánica desencadene en una situación de salud mental. Bueno, un estrés postraumático de un accidente o de algo que puede ocurrir con una enfermedad, pues, ¿no? Sí, sí. Pero es que lo que pasa es que en el cerebro específicamente, de acuerdo a la ubicación donde se encuentre, puede generar, por ejemplo, alucinaciones auditivas si se encuentra a nivel temporal, donde es donde procesamos la información desde el oído, de la audición. Si se encuentra a nivel occipital, donde tenemos el campo visual, ahí se pueden generar, por ejemplo, alucinaciones del tipo visuales. Claro. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra la lesión, también vamos a poder entender dónde está la causa, ¿no? Entonces ahí es un manejo, como nos decía, multidisciplinario. Multidisciplinario, y hay que manejarlo tanto el psiquiatra como el neurólogo. Perfecto. Y también darle calidad de vida y también atenderlo con psicología, porque una persona que atraviesa ese tipo de síntomas generalmente genera mucho estrés. Y este estrés hay que aliviarlo de una forma, no solamente con tratamiento, porque obvio, si yo tengo alucinaciones, me voy a sentir como de una otra manera desorientado, ¿no? Entonces, para eso también hay que tratar con psicoterapia. Yo creo que de la mano, un acompañamiento terapéutico siempre tiene que ir en estos casos. Perfecto. Vamos a San Juan de Lurigancho. Janet, gracias por llamar. Te escucha el doctor.
Janet. Sí, doctor, buenas tardes. Mi consulta es, bueno, mi hijo se hospitalizó por primer cuadro de psicosis en Valditán, en el mes de enero más o menos. Hasta el momento él sigue con tratamiento, él toma valproato, risperidona, cetralina, liperidona. Ya, pero mi consulta es esta, ¿cómo saber si es una psicosis o una esquizofrenia? Perfecto, doctor. Claro. Bueno, básicamente el diagnóstico en salud mental lo hacemos de forma longitudinal, o sea, en el tiempo. No podemos tener o pretender encajar en un diagnóstico, aunque a veces ese es el pedido de la familia, y lo recomendaría a la familia que tenga paciencia, ¿sí? No podemos de una vez por primeras tener el diagnóstico preciso porque esto puede variar en el transcurso natural del propio cuadro. Lo mismo que el tratamiento, imagino. Exactamente. Ustedes van, ¿no?, modificando incluso la dosificación y hasta el mismo fármaco, ¿no? Sí, y lo que hacemos más que todo es tratar los síntomas. Ajá. Por ejemplo, si existen síntomas psicóticos, que es este desfase con la realidad, tenemos que tratarlo con un antipsicótico, con fármacos que puedan aliviar el síntoma y hacer que la persona se sienta mejor. Si tenemos un cuadro depresivo de fondo, un cuadro maníaco, tenemos que darle estabilizadores del ánimo que bajen el ánimo de esta persona para que sea más funcional. Igual, si tiene un cuadro depresivo, le damos algunos que motiven e impulsen su ánimo para que desarrolle de otra manera una serie de herramientas que a la par tienen que tratarse con psicoterapia. Eso, yo siempre soy claro con ello. Claro. No solamente es la medicación psicofarmacológica, sino también es lo que la persona necesita en cuanto a desarrollar herramientas que le permitan adaptarse mejor, tanto a sus síntomas como a lo que le rodea en la sociedad y lo que la sociedad necesita En de ese él. caso, entonces, ¿no?, que consulten y que comuniquen todas esas inquietudes con su médico tratante para ver, ¿no? Y el abordaje siempre tiene que ser integral. Y yo le pido paciencia para que también no tenga el apuro de encontrar un diagnóstico preciso de una vez y que pueda saber y atender más que al diagnóstico, al alivio que la persona está sintiendo o la mejoría que está sintiendo en cuanto al tratamiento que se le está dando. A la persona, ¿no? No tanto el rótulo. Vamos hasta Caraballo. Carla, gracias por esperarnos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Carla? Buenas tardes, sí, quisiera hacer una consulta entre lo que es bipolaridad y borderline. En este caso, por decir, yo tengo un familiar, una prima, mi prima la han diagnosticado como bipolar, pero sin embargo ya va tomando varias pastillas desde los 10 años y ya está con 36 años y tiene 3 niños. Va tomando sertralina, topiramato, fluoxetina, lamotrigina, incluso para dormir no le hacen nada ni el clonazepam ni el alprazolam, está tomando Zolpidem. Entonces, con nada de eso está bien y sus cambios, y es una persona profesional, ve a sus 3 hijos, trabaja, pero creo que ya ha llegado a la parte de que es mayor de edad y le han dicho, ¿sabes qué? Ella es mayor de edad, te casaste y ya te dejo, te mando con tu familia. ¿Cómo podría usted orientar y decirle al familiar que no es que, ya se casó y le dejo la carga al esposo o vete? Cuando yo lo veo a mi prima que lo trata desde niña, lo viene Como desde recaídas. niña. Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas gracias a ti, Carla. Doctor, también hay mucha reticencia en relación pues a la medicación, ¿no? Sí, mucha en realidad. Bueno, es que este rechazo, esta falta de herencia a la medicación tiene que ver justo con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo nosotros mostramos este síntoma o cómo lo abordamos. Lo abordamos desde la enfermedad mental. Si lo abordamos desde la enfermedad mental, vamos a como interiorizar esta identidad en la persona. Él es un enfermo mental y todo lo que gira alrededor de ella es culpa también de esta persona. Por ejemplo, en las terapias sistémicas que hacemos en nuestro programa, lo que hacemos es desvincular esa enfermedad de la persona y empezar a responsabilizar también a los familiares y a los integrantes de la familia, sabiendo que también de una u otra manera están jugando para mantener ese síntoma, ¿sí? Qué alivio debe sentir en ese momento el paciente porque sabe que es un trabajo compartido, ¿no? Exactamente. Entonces, ya no solamente recae sobre ella el tema que, yo tengo la enfermedad, entonces yo tengo que recuperarme por completo. Entonces, ahí yo creo que la recomendación sería también cómo es que nosotros como familiares podemos abordar este tema sabiendo también, conociendo lo que necesita, escuchando, observando también y tejiendo una red de apoyo que pueda servirle a esta persona para que no siempre recurra
no siempre recurrir a la medicación, sino también si yo me siento mal y tengo un desborde emocional, porque es la característica de estas personas, entonces tenemos que saber como familiares también cómo sostenerla. Y ese sostén es algo que también debemos de entrenar como herramientas familiares, así como también herramientas en la comunidad que le permita también a esta persona desarrollarse lo más libre y eficientemente posible. Es un todo, ¿no? Tenemos que tener una sociedad empática. Doctor, el tiempo siempre nos queda cortísimo cuando tocamos esos temas tan importantes y necesarios de visibilizar y hablar. Por favor, recomendaciones puntuales que pueda dar el televidente. Bueno, en cuanto a los trastornos mentales en general, yo considero que para todos aquellos que en este momento están padeciendo de uno, tienen una etiqueta, tienen un estigma dentro, pues yo considero de que, en primer lugar, vamos a empoderarnos, vamos a entender de que vamos a superar la enfermedad y vamos a poner sobre ella la condición. Yo siempre pongo eso, para que uno pueda adaptarse a lo que ya es y pueda aceptar lo que es y cómo éste se expresa en el mundo. Muchas veces pretendemos normalizarnos y adaptarnos a lo que la sociedad quiere de nosotros. Pues esta vez vamos a empezar a creer y a hacer lo que en realidad nosotros podemos y sentimos. Y en ese espacio también generar más autoestima y más autonomía y más independencia. Pero siempre esto de la mano, este empoderamiento de la mano de un acompañamiento terapéutico, tanto médico como psicológico. Y con esto yo quiero terminar diciendo de que la lucha tiene que ser frontal contra el estigma en salud mental. Y esto es tarea de todos, no solamente de aquellos pacientes que tienen que transcurrir su vida tomando pastillas y medicamentos y atendiendo psicoterapia. No, nosotros como sociedad necesitamos una psicoterapia social que nos permita también ser conscientes y sensibilizarnos frente a esta realidad para no dejar de ponerle a un lado y evitarla, sino también para ponernos la bandera de la salud mental todos y también salir un poco como activistas de salud mental que debemos de ser para poder hacer de este Perú un lugar más inclusivo para todos. Claro que sí, doctor, y en esa bandera nos la hemos puesto en Cuerpo Médico y por eso queremos siempre tener presencia de especialistas como usted para que nos puedan seguir haciendo docencia, visibilizando esta problemática que es una problemática tan real y muy frecuente pues, en el mundo entero. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los televidentes. Hemos estado con el doctor Giancarlo Biaggi, jefe del Departamento de Rehabilitación en Salud Mental del Hospital Hermilio Valdizán. Hacemos una pausa, regresamos con Momentos de Nutrición. Sarita Busada nos va a hablar sobre la diferencia de los aceites y cómo esto impacta en nuestra alimentación. Así que no se mueva, ya regresamos. Todavía no. Amigos, muy buenas tardes. Estamos día viernes y se siente. Yo me imagino que ya muchos están pensando, bueno, fin de semana, ¿dónde me voy a ir a comer mi pollito broster, mi fritura rica? Pero ojo, mucha atención, porque hoy no solamente les voy a mencionar un poco sobre la fritura, sino sobre las diferencias que hay entre los aceites, porque tú que estás en tu casa seguramente también tienes esta inquietud. ¿Cuál es el mejor aceite para poder utilizar en, por ejemplo, las frituras? Pues miren ustedes, tenemos los aceites vegetales, que por supuesto son los aceites comunes, que suelen ser una mezcla de diferentes vegetales que pasan por un proceso para hacer que este aceite dure más tiempo y que es un aceite que en realidad debería utilizarse o limitar su uso para el tema de frituras. Luego tenemos el aceite de oliva. El aceite de oliva, que es un aceite que tiene muy buena grasa, que es importantísima para la prevención de enfermedades cardiovasculares, cuyo consumo es ideal crudo, una prensada de unas aceitunas
que termina siendo un aceite extra virgen y utilizarlo directamente en el plato o en el pan, por ejemplo. Y finalmente tenemos otro tipo de aceite que es el aceite de coco, cada vez más utilizado, que tiene un aroma y un sabor bastante rico, que yo lo voy a abrir para aquí ganarme con ese olorcito tan rico, y que por supuesto suelen utilizarlo también en la preparación de alimentos. Este aceite, el aceite de coco, es una grasa vegetal, pero que básicamente es saturada. Quiere decir que principalmente tiene triglicéridos, esos que ayudan a elevarse a la sangre. Sin embargo, sí puede ser una buena fuente de energía y utilizado en una pequeña cantidad, porque de estos tres, ¿cuál es el aceite que mayor resiste la temperatura del calor? Es el aceite de coco. Luego viene el aceite de oliva y luego viene el aceite vegetal. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas personas buscan justamente, ya entendieron que la fritura puede generar algunos efectos nocivos porque cambia la composición del aceite. Entonces, aquí quiero darles una pequeña demostración. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una fritura en mi casa, que obviamente esperemos que sea con poca frecuencia, yo coloco el aceite, ¿no? En este caso vamos a hacer una simulación de una fritura de las papas, ¿no? Y lo que la gente normalmente hace es esperar que este aceite esté súper caliente, ¿no? Pero cuando el aceite está muy caliente y empieza a salir el humo, es ahí donde este aceite empieza a cambiar su composición y empieza a formar lo que llamamos radicales libres, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, acá yo ya tengo acá tengo acá mi friturita, ¿no? Voy poniendo acá mis papitas, pongo acá la temperatura, espero que fríe. ¿Perdón? Hacer que el aceite esté muy caliente, no. No es lo conveniente. Una vez que simplemente entibió, no espero que caiga el humo, coloco ahí justamente las papitas. Perfecto. Ya pasó el tiempo, he logrado mi fritura y yo tengo acá ya mis papas que están fritas, ¿no? Entonces, una vez que estas papas están fritas, otra cosa que me suelen preguntar es si yo puedo volver a utilizar el aceite. ¿Y cuántas veces, Sara? ¿Y cuántas veces? Entonces yo voy a sacar las papas que ya están acá fritas, ideal si uno la pone sobre una servilleta de papel para poder absorber ese exceso de aceite. ¿Sí? Voy sacando así cada papita. Y nuevamente, ojo que todo se puede reemplazar, es decir, cada vez es menos necesario hacer frituras en casa, porque esto también se puede hacer justamente al horno. Pero lo que yo quiero mostrarles es que siempre hay que colarlo. Y miren ustedes que de la fritura pasa justamente estos pequeños residuos que ustedes pueden ver acá en la sartén, perdón, en el colador. Ahí está. ¿Sí? Y recién ahí yo puedo utilizar este excedente en mi sartén nuevamente para una segunda fritura. Nada más. Y luego de eso, son dos. Luego simplemente se acabó este aceite y lo desecho, ¿no? Entonces, el mejor aceite para utilizar para la fritura, el que más resiste el calor, es el aceite de coco. Pero hay que tener cuidado porque tiene bastante grasa saturada. Pero si yo utilizo este aceite, que es menos costoso, simplemente lo puedo usar 2 veces y lo voy colando el residuo del alimento que vaya a quedar. Otro día voy a hablarles sobre los valores nutricionales de cada uno de esos para que puedan tener mayor ventaja de la diferencia. Nos quedó claro que hay que dosificar el consumo incluso de estos aceites, sobre todo el final, tomando en cuenta incluso que ha subido 11 soles de ahora en la botellita. Así que siquiera por eso dosificarlo. Muchas gracias, Sarita. Vamos a hablar nuevamente del aceite más adelante. Gracias por su preferencia. Recuerda que también salimos a las 5 y el día lunes también tendremos más especialistas para seguir hablando sobre cómo cuidamos nuestra salud. Buen fin de semana. Nos vemos a las 5. Sí, quedó.